No sé cómo contarte esto sin que suene como una escena sacada de una comedia de mala muerte. Pero es totalmente cierto. Un sábado a las 7 de la mañana, abrí la puerta del baño de mi propia casa y me encontré a un tipo en calzoncillos, afeitándose en mi lavabo. Así, sin más. Ni te exagero ni te estoy vacilando. Me quedé congelado. Literal. Yo iba medio dormido, con los ojos pegados, solo quería mear. Abro la puerta y ahí está, un tío delgaducho, con barba de 3 días, camiseta de tirantes blanca de propaganda y unos boxers azules, como si aquello fuera su piso. Me mira, levanta la cuchilla del afeitado como si estuviera saludando, y suelta. «Ey, perdona, no sabía que estabas en casa». No reaccioné. Ni un grito. Ni un puñetazo. Nada. Mi cerebro se quedó colgado como un ordenador viejo. Solo pude preguntar. ¿Tú quién coño eres? El tío se limpia la espuma de la cara, se gira tranquilo, como si nos conociéramos de toda la vida y me dice. Soy Marcos, el amigo de Clara. Clara. Mi mujer. Claro, en ese momento, todo encajó y no encajó a la vez. Porque mi mujer, Clara, no estaba en la cama esa mañana. Ni en la cocina. Ni en ninguna parte de la casa. Y ese tío estaba demasiado cómodo. No estaba escondido, no tenía cara de haber hecho nada malo. Tenía cara de me acabo de quedar a dormir aquí y ya está. Y lo más grave no fue lo que pasó después. Fue lo que no pasó. Porque cuando llamé a Clara, con el corazón latiendo en la garganta, y le dije que había un hombre en casa, su respuesta fue: ¿qué? ¿Ya se ha despertado? Como si estuviera hablando de un primo lejano que vino de paso y se quedó a dormir en el sofá. Me entró un calor por dentro que no sé si fue ira, vergüenza o las dos cosas juntas. Clara, ¿me quieres explicar qué hace un tío en calzoncillos afeitándose en mi baño a las 7 de la mañana? Y ella, tan tranquila, me responde. Javi, relájate. Es Marcos. Se quedó a dormir porque bebimos anoche y no quería que condujera. Pero el sofá estaba vacío. Y Marcos no tenía cara de haber dormido en el sofá. Ese fue el momento exacto en el que mi mundo empezó a resquebrajarse. Hasta ese día, yo era un tío tranquilo. Curraba en una tienda de electrónica en el centro de Madrid, en horario partido. Tenía mis rutinas, el café solo sin azúcar, los viernes de cañas con los de la tienda, los domingos de vermut con mis padres. Clara y yo llevábamos 8 años casados, y aunque las cosas ya no eran tan pasionales como al principio, yo pensaba que estábamos bien. No perfectos, pero bien. Teníamos piso propio, sin hijos, pero con proyectos. Íbamos a meternos en una reforma. Estábamos mirando vuelos a Lisboa para un puente. Cosas normales. Pero desde hacía un par de semanas, Clara estaba rara. Más seca. Más ausente. Más, no sé. Como si todo lo que dijera le molestara. Lo atribuía al estrés. O al ciclo. O a que llevaba mucho tiempo trabajando desde casa y eso la tenía harta. No sé. Buscas explicaciones donde no hay nada que explicar, porque no quieres ver lo evidente. Después de la escena del baño, me vestí sin decir nada, cogí las llaves y me fui a la calle. Estuve 3 horas caminando por Lavapiés, como un zombi. Cada vez que repasaba lo que había visto, me venían preguntas nuevas. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Por qué en mi casa? Lo peor de todo es que no me sentí traicionado, al menos no de inmediato. Lo que sentí fue ridículo. Un tipo en calzoncillos en mi baño. ¿Te imaginas eso? Tú en bata, en tu casa, y otro tío con los huevos colgando a medio metro tuyo. Y luego lo pensás bien. Si el tío tenía la confianza para afeitarse en mi baño, es que no era la primera vez.
Si Clara reaccionó así, es porque ya lo tenía más que normalizado. Yo era el raro en mi propia casa. Cuando volví, Clara ya no estaba. Se había ido a trabajar, supuestamente. Marcos también se había esfumado. En la mesa del comedor había una nota escrita a mano: Javi, hablamos esta noche. No montes un drama. No es lo que piensas. No es lo que piensas. Siempre me ha parecido una frase absurda. ¿Qué se supone que estaba pensando? ¿Por qué? A ver, ¿qué otra cosa podía pensar? Me senté en el sofá con Nico, el gato, que me miraba como si entendiera todo. Y ahí, solo, con la casa oliendo todavía a espuma de afeitar ajena, empecé a entender que mi vida, tal y como la conocía, acababa de joderse. Esa misma noche, cuando Clara volvió a casa, yo ya tenía claro que no iba a hacerme el tonto. Pasé todo el día ordenando ideas, recordando detalles, conectando cosas que antes había dejado pasar. El cuaderno de yoga que siempre dejaba en la mesa de noche, con horarios que no coincidían con nada, las duchas por la tarde justo antes de que yo llegara del trabajo, las risas en llamadas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. No era paranoia. No era celos. Era sentido común. Me senté en el salón, sin tele puesta, sin música, con el móvil boca abajo sobre la mesa. Escuché la llave en la cerradura y no me levanté. Clara entró como si fuera una noche más, dejó las llaves en la entrada, se quitó los zapatos, y me saludó desde el pasillo como si no hubiese un puto elefante en la habitación. Hola, ¿qué tal el día? No respondí. Solo la miré. Ella se quedó quieta un segundo, luego caminó hacia la cocina y volvió con una botella de agua. Me observó mientras bebía, y al final, suspiró. Vale, dime lo que tengas que decir, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No tengo que decir nada. El que estaba en mi baño en calzoncillos eras tú. Yo solo estaba en mi casa. Ella puso los ojos en blanco, como si yo fuera un niño al que hay que calmar con paciencia. Me molestó tanto ese gesto que apreté los puños sin darme cuenta. Te lo expliqué esta mañana. Bebimos. Se quedó a dormir. No quería que condujera. ¿Y durmió contigo o con el gato? Tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, fue con esa voz que ya conocía, la que usaba cuando intentaba controlar una situación que se le escapaba de las manos. Durmió en el sofá, Javier. No te montes películas. No hagas esto. ¿Qué es esto? Esto de buscar un drama donde no lo hay. Un tío afeitándose en mi baño no hay drama. Es una puta invasión. Ella se acercó y se sentó en el sillón frente al mío. Se cruzó de piernas, como si estuviéramos teniendo una charla de pareja normal. Pero no lo era. Yo estaba midiendo cada palabra. Ella también. Era una partida. Pero no estábamos empatando. Javi, no quiero pelear. Ya estoy cansada de que siempre busques un conflicto cuando no lo hay. Estoy harta de que todo tenga que girar alrededor de tus paranoias. No soy paranoico, Clara. Soy observador. Y llevo semanas viendo cosas que no me cuadran. Hoy solo se confirmó lo que ya sabía. No me tomes por idiota. No quiero gritos, no quiero insultos. Quiero la verdad. Ella bajó la mirada por un segundo. Cuando la levantó, tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. No era tristeza. Era rabia. ¿La verdad? ¿Quieres la verdad? La verdad es que estoy aburrida. Vacía. Que hace meses que no siento nada en esta casa. Que ya no me apetece hacer nada contigo. Que duermo al lado de un hombre que ni me toca ni me mira. Que me siento más sola que cuando vivía con mis padres. Eso es la verdad. Me la soltó así, como quien escupe algo que lleva tiempo pudriéndose en la boca. Me dolió.
Pero no tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con esa frialdad calculada, como si lo hubiese ensayado frente al espejo. ¿Y eso justifica traer a un tío a casa? No he traído a nadie a hacer nada. Te lo dije. No pasó nada. Es amigo mío. No es lo que piensas. Clara, si me mientes, que sea con más esfuerzo. Te pido un mínimo de respeto. Ella se levantó y empezó a caminar por el salón. Se pasó la mano por la cara, nerviosa. Yo no me moví. No iba a suplicarle nada. Vale, dijo al fin. Te lo digo claro. Sí, me estoy viendo con alguien. Pero no ha pasado nada físico, ¿vale? Hablamos, nos tomamos algo, me hace reír. Me hace sentir que importo. ¿Y él de esta mañana? No es él. ¿Entonces hay más de uno? No seas sarcástico. No estás en posición. Me eché hacia adelante, con los codos en las rodillas. No porque estuviera abatido, sino porque necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Clara, mi mujer, la que conocí en la universidad, la que me escribía cartas cuando salíamos, la que lloró cuando le propuse matrimonio, me estaba diciendo que había dejado de quererme sin siquiera haberme dado la oportunidad de arreglarlo. ¿Desde cuándo? Pregunté, sin mirarla. Desde hace meses. No sé decirte el día exacto. Fue poco a poco. Un día me di cuenta de que no tenía ganas de contarte nada. Y a partir de ahí, solo fue empeorando. ¿Y decidiste que lo mejor era buscar fuera lo que te faltaba aquí? No lo busqué. Solo pasó. Esa frase me sacó de quicio. Me levanté de golpe. Nico salió corriendo. Clara dio un paso atrás, como si pensara que iba a gritarle o a tirarle algo. Pero no. No lo hice. Solo dije. Nada pasa. Todo se elige. Y me fui a dormir al cuarto de invitados. Ella no me siguió. Ni llamó a la puerta. Ni intentó arreglar nada. Al día siguiente, desayunó sola y se fue sin decir nada. No hubo disculpas. No hubo conversación. Y yo me quedé en la cocina mirando su taza de café vacía, preguntándome en qué momento dejé de ser su casa para convertirme en una estación de paso. Ese día empecé a planear mi venganza. No de forma impulsiva, ni con rabia. Lo hice con la cabeza fría. No iba a gritarle, no iba a llorarle, no iba a rogarle que se quedara. No. Si ella había tomado una decisión, yo también iba a tomar la mía. Pero no de cualquier manera. Iba a hacer que lo sintiera. Que se arrepintiera. Que entendiera que Javier no era el idiota que pensaba. Ese fue el día en que dejé de querer arreglar las cosas y empecé a prepararme para destruir lo que ella había construido en secreto. Y lo que vino después, no se lo esperaba nadie. La semana siguiente fue una especie de calma forzada, de esas en las que los dos fingimos que no había pasado nada, aunque todo estaba podrido por dentro. Clara salía temprano, decía que tenía reuniones, y yo me quedaba trabajando desde casa solo para verla irse y confirmar que llevaba el mismo abrigo de siempre, el mismo bolso, pero no los mismos ojos. No había miedo ni culpa en su cara, solo distancia. Esa indiferencia era peor que cualquier insulto. El martes por la noche volvió más tarde de lo normal, traía el pelo húmedo, lo cual era absurdo porque no había llovido. La observé mientras dejaba el bolso en la mesa y se quitaba los zapatos, y me limité a decirle que la cena estaba en el microondas. No respondió, se metió en la ducha y luego se encerró en el dormitorio. Yo dormí otra vez en el cuarto pequeño, aunque no era tanto por orgullo como por repulsión, me costaba imaginarla tan tranquila, sabiendo que me mentía cada día. El jueves decidí seguirla. No lo planeé con detalle, solo me levanté antes que ella, preparé café,
la vi vestirse con esa ropa que no usaba cuando íbamos juntos a ningún sitio, una camisa que le quedaba demasiado justa y unos vaqueros que solo se ponía cuando salía con sus amigas. La observé mientras se maquillaba frente al espejo del pasillo y me di cuenta de que ya no me miraba ni siquiera por accidente. Cuando salió, esperé unos minutos y bajé al garaje. Mi coche tenía el escape ruidoso, así que cogí el de mi hermano, que me lo había dejado para una revisión, y la seguí sin que me viera. Condujo hasta el centro, aparcó cerca del Parque de las Tres Culturas y caminó hasta una cafetería que no conocía. Me quedé en el coche, desde donde se veía parte del interior. Allí estaba él. Lo reconocí enseguida porque lo había visto una vez cuando fui a recogerla a su trabajo, un tipo alto, flaco, con barba descuidada y ese aire de profesor que va de interesante. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero se quedaron demasiado cerca, y aunque no se tocaron, había una confianza entre ellos que dolía más que cualquier beso. Ella se reía, lo miraba con esa atención que ya no tenía para mí, inclinándose hacia él cada vez que hablaba. Pasé casi una hora mirando cómo compartían desayuno, risas y miradas, hasta que se fueron caminando juntos hacia el parking. Él abrió su coche, le tocó la espalda al pasar y le sostuvo la puerta. Ella entró. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, con el corazón dándome golpes en el pecho, pero cuando al fin me moví, ya estaban lejos. No lo seguí más, no hacía falta. Lo supe en ese momento, con esa escena ridículamente cotidiana, que lo nuestro había muerto del todo. No me sentí furioso, al menos no en ese instante. Fue una sensación más seca, más práctica, como si hubiera recibido un diagnóstico. Volví a casa, me duché y me senté en el sofá. Estuve mirando la pared durante casi media hora hasta que supe que tenía que hacer. A la noche volvió como siempre, sonriendo, hablando del trabajo, inventando tonterías que sonaban ensayadas. Esperé a que terminara de cenar y le dije que teníamos que hablar. Ella suspiró, dejó el tenedor y me miró con la expresión de quien va a soportar algo inevitable. ¿Qué pasa ahora, Javi? Preguntó sin mirarme del todo. Esta mañana te seguí. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un intento de negarlo, ni una palabra de sorpresa. Solo un movimiento lento de su mandíbula y una respiración más profunda. ¿Qué quieres que te diga? Respondió por fin. No tengo nada que esconder. Te vi con él. Sí, me viste con él. No lo dijo con miedo, lo dijo con resignación, casi con alivio, como si le hubiera quitado un peso de encima. ¿Y ahora qué? Preguntó después de unos segundos. Ahora quiero que me digas la verdad, toda, sin adornos. No quiero tus excusas, quiero los hechos. Ella se recostó en la silla, cruzó los brazos y habló despacio. Nos conocimos hace casi un año en un curso del ayuntamiento. Al principio era solo trabajo, luego empezamos a quedar a tomar café. No fue algo planeado. Me sentía sola y con él me sentía viva. Me escucha, me hace sentir que todavía valgo algo. No pasó nada serio hasta hace poco. ¿Qué significa no pasó nada serio? Que al principio solo hablábamos, luego, sí, pasó. Una vez. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era patético escucharla reducir todo a una vez. Una vez. Claro. Y por esa única vez dejaste que ese tipo durmiera en mi casa. No, ese no era él. Entonces hay otro. Marcos es amigo mío. Estás mezclando todo. No necesito saber cuántos son, Clara. Con uno basta. Ella bajó la cabeza y empezó a llorar, pero sin ruido, sin lágrimas visibles, solo esos gestos de quien ya no sabe si llora por culpa o por vergüenza. Me quedé quieto, sin acercarme, sin consolarla. No lo merecía. ¿Y qué piensas hacer? Me preguntó cuando se recompuso un poco.
No lo sé todavía. Pero no pienso quedarme mirando mientras tú sigues haciendo tu vida como si nada. No quiero separarme. ¿Y qué quieres entonces? No lo sé. Estoy confundida. Confundida no. Decidida. Solo que no te atreves a decirlo. Ella se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta. Me quedé en el salón con el sonido de los cubiertos todavía en la mesa. A la mañana siguiente no la vi salir. Cuando desperté, ya no estaba. En la cocina había una nota. Decía que necesitaba unos días para pensar, que no lo había planeado, que no quería hacerme daño. La leí 3 veces. Luego la rompí. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia contenida y silencio. No dormía, apenas comía, pero trabajaba como si nada. Solo pensaba en lo que iba a hacer. No quería violencia ni espectáculo. Quería justicia, aunque la palabra suene exagerada. Fui juntando datos, nombres, lugares, horarios. En el trabajo de ella no fue difícil averiguar cosas, bastaba con un par de llamadas a contactos que aún me debían favores. No tardé en saber el nombre completo del tipo, su dirección, incluso su turno de trabajo. Supe también que tenía pareja, una tal Verónica. Eso me dio una idea que empezó como un impulso, pero que terminó siendo un plan. El viernes la llamé y le dije que quería hablar. Aceptó venir a casa esa noche. Cuando llegó, le abrí sin decir palabra. Se sentó en el sofá, nerviosa. No había bebido ni se notaba cansada, venía limpia, fría, con la misma determinación con la que firma a alguien un contrato. He pensado mucho, empezó diciendo. No quiero seguir mintiendo. No voy a justificarme. Lo que hice estuvo mal, pero no puedo seguir viviendo así. Entonces, ¿te vas con él? No lo sé. No estoy con él tampoco. Le he dicho que no quiero seguir viéndolo. ¿Por remordimiento o por miedo a perder lo que tienes aquí? Por respeto a mí misma. Respeto ya no queda ninguno, Clara. Ella respiró hondo, me miró un momento y dijo algo que se me quedó grabado. No te quiero como antes, Javi. Y no sé si puedo volver a hacerlo. No contesté. Fui a la habitación y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa. Dentro había fotos de ellos dos saliendo de la cafetería, entrando en el coche, hablando en la calle. Ella palideció. No te asustes, le dije, no las hice yo. Las consiguió alguien que me debía un favor. Solo quiero que sepas que no me mientes más. ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía nada. Pero me alegra saber que la verdad tiene cara y cuerpo. Ella se levantó, temblando. No vas a destruirme con eso. No necesito destruirte, Clara. Te estás encargando tú sola. No dijo nada más. Recogió su bolso, salió por la puerta y no volvió a mirar atrás. Cuando el ruido de sus pasos se perdió en la escalera, me senté y respiré como si acabara de correr una maratón. No sentí alivio, solo una calma vacía. Esa noche dormí en la cama grande. Estaba fría, pero era mía otra vez. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, no te metas con ella. No sabes con quién estás jugando. Era de él, de César. Sonreí por primera vez en días. No iba a dejar que me intimidara. Esa advertencia fue el empujón final para lo que haría después. No iba a tocarla ni insultarla. Mi venganza sería limpia, silenciosa y visible. Y la iba a ejecutar con precisión. Porque cuando alguien te roba la paz, lo único que te queda es devolver el golpe donde más duele. Desde que recibí ese mensaje de César, lo único que hice fue concentrarme en lo que venía. No tenía miedo, ni siquiera rabia, lo que tenía era un propósito claro,
y eso me bastaba para levantarme cada mañana y hacer lo que tenía que hacer. No pensaba pelear ni discutir, no iba a buscar escándalos ni alimentar el drama. Lo que planeaba era algo práctico, tangible, y sobre todo, irreversible. En el fondo, yo sabía que Clara aún no entendía lo que había perdido, ni el alcance real de lo que había hecho. A ella le parecía que todo era parte de una discusión de pareja, como si esto pudiera solucionarse con distancia, con un par de días durmiendo fuera o con un mensaje de arrepentimiento. Pero no había vuelta atrás. Ese mensaje de César me confirmó que no se trataba solo de una traición emocional, sino de una burla completa, y eso hizo que mi decisión final no tuviera espacio para dudas. Empecé por lo más básico, asegurarme de que todo lo valioso de la casa quedara bajo mi control. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas comunes, revisé nuestros accesos bancarios y empecé a mover el dinero de nuestras cuentas compartidas a mi cuenta personal, la misma que usaba desde antes de casarnos y a la que Clara nunca tuvo acceso. En total, logré apartar casi 9.000 euros en 2 días sin que saltaran alertas. Ella tenía su nómina, no era como si se quedara en la calle, pero eso no me importaba. Lo siguiente fue visitar a un abogado. Uno bueno, uno caro. Le conté lo necesario, sin dramatizar, sin añadir adornos. Solo los hechos. Me escuchó en silencio, tomó nota, y cuando terminé me preguntó si quería un proceso limpio o si buscaba ganar con fuerza. Le dije que no quería negociar nada, que lo que me correspondía me lo iba a quedar, y que si ella quería luchar por lo demás, tendría que hacerlo sin engañar a nadie. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Me preguntó el abogado, sin levantar la vista. Tengo fotos, tengo nombres, tengo seguimiento, y tengo un mensaje del tipo con el que me fue infiel amenazándome por teléfono. ¿Eso te sirve? Con eso me basta, respondió, y no preguntó nada más. Firmé un poder para que iniciara el proceso de divorcio, y le pedí que todo se notificara en persona. Quería verla reaccionar. Quería estar delante cuando leyera el sobre. Esa noche Clara volvió a casa por primera vez desde que se había marchado. No avisó. No llamó. Apareció como si todo estuviera en pausa y bastara con volver a poner play. Entró con la llave, me encontró en el salón y dejó el bolso en la mesa como si nada hubiera cambiado. Yo no me levanté. Estaba viendo un programa que no me interesaba, solo como excusa para no tener que hablar. ¿Podemos hablar?, preguntó desde el pasillo. Claro, le dije, sin apartar la vista del televisor. Se sentó en el sillón, frente a mí. No traía esa seguridad de otros días. No tenía maquillaje. Venía con la cara cansada, el gesto torcido y el cuerpo doblado, como si el peso de todo le hubiera caído encima de golpe. No quiero que esto termine así, dijo después de un rato. ¿Cómo? Con odio. Con rencor. Con esta frialdad. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. Pero no quiero que te quedes con esta versión de mí. No soy una mala persona, Javier. Solo estaba perdida. No voy a discutir eso contigo. Ya no. ¿Podemos intentar hablar como adultos? Lo estamos haciendo. Se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que no me esperaba. He cortado con César. No volví a verlo. Me escribió varias veces, pero no respondí. Incluso se pasó por la oficina y no salí a recibirlo. No quiero seguir con eso. Fue un error. Una estupidez. No tengo justificación, pero quiero arreglar esto. Quiero que volvamos a intentarlo. La miré y no sentí nada. Ni alivio ni duda. Solo vacío. Como si lo que decía no tuviera ya ningún efecto sobre mí. Me dolía más su intento de recuperación que su traición. No por ella, sino porque confirmaba lo que ya sabía, que me había perdido por completo. No hay nada que arreglar,
Le respondí con calma. Esta semana fui al abogado. Mañana te llega una notificación. ¿Una notificación? Del divorcio. ¿Así? ¿Sin más? No hay sin más. Hubo todo. Y después del todo, hay esto. Javi, no puedes tomar una decisión así sin hablarlo conmigo. Esto nos afecta a los dos. Ya lo hablé. Conmigo mismo. Durante noches. Mientras tú estabas con otro, yo pensaba si valía la pena seguir con alguien que me mentía con esa tranquilidad. Y no, no vale la pena. Ella se levantó, caminó por el salón y se quedó de pie junto a la ventana. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando la calle como si buscara una salida que ya no existía. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Tirar todo por la borda? No lo tiré yo. Yo cometí un error. No fue un error, Clara. Fue una elección. Día tras día. Lo elegiste. Y ahora hay consecuencias. Se giró y me miró con la cara roja. ¿Y tú qué? ¿Tú no hiciste nada mal? ¿Tú crees que eras perfecto? ¿Nunca pensaste que tal vez tú también tenías parte de culpa en que esto se fuera a la mierda? Tal vez. Pero yo no metí a nadie en nuestra casa. Yo no abrí las piernas para escapar de la rutina. Yo aguanté. Tú traicionaste. Es simple. Ella abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Agarró su bolso, caminó hasta la puerta y antes de salir, se volvió. Me arrepiento. De verdad. Pero tú también estás siendo cruel. No le respondí. Cerró la puerta y me quedé solo. Sabía que iba a intentar frenarlo, que no se iba a quedar quieta. Pero ya era tarde. Lo legal ya estaba en marcha, y yo tenía otras cosas planeadas. Al día siguiente, llamé a Verónica, la pareja de César. Tardé en encontrar su contacto, pero un amigo en común me pasó su número sin muchas preguntas. Cuando me atendió, le dije quién era, que necesitaba hablar con ella en persona sobre algo importante. Al principio no quiso, pero bastó con decirle se trata de César para que aceptara verme. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Ella llegó puntual, con cara de preocupación, y sin rodeos le conté lo que había pasado. No lo adorné, no omití nada. Le enseñé las fotos. Le mostré el mensaje. Vi cómo se le cambiaba la expresión de la cara, cómo se le endurecía la mirada. No lloró. Solo me dio las gracias. ¿Y qué quieres de mí? Me preguntó al final. Nada. Solo que sepas con quién estás. Y si decides hacer algo, que sepas que no estás sola. Ya no estoy con él. Llevamos unas semanas mal, pero no sabía por qué. Ahora lo entiendo todo. Lo siento. Yo no. Gracias por contármelo. Nos despedimos sin más. No la volví a ver. Pero con eso me bastó. Mi venganza ya no era solo mía. Ahora había otra persona con las piezas claras del rompecabezas. Esa noche Clara volvió a casa llorando. No me explicó por qué, pero supe que ya le había llegado la notificación. También supuse que César había recibido su dosis de realidad. Y aunque no me alegraba verla destruida, sentí que, por primera vez, las cosas empezaban a tener sentido. Esa misma noche en la que Clara volvió llorando, yo estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, aunque apenas había comido. La escuché cerrar la puerta con más fuerza de la habitual, dejó el bolso caer en el suelo del pasillo y no se quitó los zapatos como siempre hacía. Caminó directo al salón, se quedó de pie en el centro sin hablar, y cuando me giré para verla, tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. No le pregunté qué había pasado porque ya lo sabía, no necesitaba explicaciones. Ella se secó las lágrimas con la manga del jersey,
respiró hondo y dijo que quería hablar, que necesitaba hacerlo, que esta vez no era para justificarse ni para arreglar nada, sino porque le debía esa conversación a los dos. Le hice un gesto para que se sentara, me apoyé en la encimera con los brazos cruzados y esperé a que empezara, sin prisas, sin interrupciones. Hoy lo perdí todo, dijo con una voz que apenas se sostenía. Me llamaron de Recursos Humanos. César presentó una queja oficial por acoso emocional. Dijo que lo expuse públicamente, que lo presioné, que le generé un ambiente hostil. No sé si lo hizo por despecho o por venganza, pero no me lo esperaba. Tuve que contar toda la historia, delante de mi jefa, de una abogada del ayuntamiento, de una psicóloga laboral. Les hablé de lo nuestro, de la separación, de cómo estaba emocionalmente inestable. Les dije que todo estaba terminado. Aún así, me han suspendido por 30 días mientras investigan. Me han quitado el acceso a los correos, al sistema, a todo. Estoy fuera. Sentí como todo lo que construí estos años se me caía encima. No dije nada. Ella esperaba algún tipo de reacción, algo de compasión, de consuelo, pero yo solo asentí con la cabeza. Quería que hablara, que lo soltara todo, que no quedara nada en el aire. Y después, Verónica me llamó, continuó. No entendía cómo había conseguido su número, pero me dijo que ya sabía todo. Que tú le mostraste las fotos, que le contaste la verdad. Me insultó durante 5 minutos sin parar, me dijo cosas que no puedo repetir. Me bloqueó de todas partes. Le ha contado a sus amigos, a su familia. No hay forma de taparlo. No tengo cómo defenderme. Me he quedado sola. Levanté la vista y la miré por primera vez desde que entró. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero ahora no trataba de contenerlas. Su cuerpo entero temblaba, y por un momento pensé que iba a desplomarse. Se abrazó a sí misma, como si eso le diera algo de estabilidad, y murmuró que ya no tenía fuerza para seguir mintiendo, que no podía más. Todo esto es culpa mía, dijo. Tú no te merecías nada de esto. Yo arruiné nuestra vida por algo que ni siquiera valía la pena. Me dejé llevar por una emoción estúpida, por la atención de alguien que solo quería entretenerse. Nunca pensé en el daño que podía causar. Me dejé llevar como una idiota. No lo hice porque me faltaras tú, lo hice porque me faltaba yo, porque me sentía invisible, y eso no justifica nada, pero es lo único que tengo para darte como explicación. Lo perdí todo por una decisión de mierda. Y ahora estoy aquí, sentada en este sofá que ya no siento mío, hablándote como si todavía tuviera derecho a hacerlo, sabiendo que no lo tengo. Yo me acerqué, me senté en la silla frente a ella, y todavía sin decir nada, esperé. Ella tragó saliva, se secó las lágrimas con las manos, y dijo que entendía si no quería volver a verla, que aceptaría cualquier decisión que tomara. Quiso saber si pensaba seguir adelante con el divorcio, si había una mínima posibilidad de parar el proceso. No hay marcha atrás, le dije con tranquilidad. No se trata de castigo ni de venganza. Esto no es una reacción impulsiva. Es una decisión pensada. Muy pensada. Y no es por lo que hiciste, sino por lo que somos ahora. No queda nada. Y no pienso construir sobre las ruinas de lo que tuvimos. Me dolería más fingir que esto se puede salvar que firmar un papel. Ella asintió sin discutir. Miró al suelo durante unos segundos y luego levantó la vista, más firme. ¿Podemos terminar esto de forma decente?, preguntó. Sin odio. Sin más daño del que ya hay. Solo, con respeto. Eso depende de ti, le respondí. Yo no voy a atacarte. Pero tampoco voy a protegerte. No quiero protección. Solo un poco de dignidad. Entonces haz las cosas bien. No pongas obstáculos. No mientas en el proceso.
No inventes historias. No me pongas como el culpable para limpiar tu imagen. Y cuando esto termine, sigue tu camino y deja que yo siga el mío. Lo haré, respondió con un hilo de voz. Lo prometo. Nos quedamos en silencio durante un rato largo. No había más que decir. Ya no era necesario gritar, ni pedir perdón, ni repetir nada. Todo estaba claro. Ella recogió su bolso, se puso el abrigo y se detuvo antes de salir. Me voy a quedar en casa de mi prima hasta que encuentre algo. No quiero molestarte más. Asentí. No hice comentarios, no ofrecí ayuda. No porque fuera cruel, sino porque entendí que cualquier gesto mío sería malinterpretado. Ella cerró la puerta con suavidad. Esta vez no la escuché llorar al salir. Solo pasos firmes, como si supiera que era la última vez que atravesaba ese pasillo como residente de esta casa. Esa noche dormí sin pensar. No soñé. No me desperté a mitad de la noche. Solo dormí. Y cuando me levanté por la mañana, sentí algo parecido a la paz, pero todavía mezclada con algo raro, como una especie de vértigo emocional. Preparé café, abrí el correo y vi que la notificación del juzgado ya estaba en camino. Todo avanzaba. Esa tarde, recogí las cosas de Clara que quedaban en el dormitorio. Ropa, libros, un cargador viejo, 2 pares de zapatos que nunca me gustaron. Metí todo en una maleta y la dejé en el salón. No la toqué más. Revisé nuestras fotos y quité las que teníamos enmarcadas. No rompí ninguna. Las guardé en una caja. Quizá para tirarlas más adelante, pero no ese día. Más tarde, llamé a mi madre. Le conté lo básico, sin detalles escabrosos. Solo que Clara y yo nos separábamos, que el proceso ya había comenzado, que no necesitaba ayuda, pero sí silencio. No quería explicaciones ni consejos. Ella entendió. Me dijo que me quería y que pasara por casa el domingo. Agradecí no tener que dar más explicaciones. El domingo por la tarde recibí un mensaje de Clara. Solo decía, gracias por dejarme hablar. Me voy mañana. Cuando esté instalada te paso mi nueva dirección para recibir las notificaciones. Respondí con un ok. No había nada más que decir. El lunes, cuando llegué del trabajo, la maleta ya no estaba. La caja con las fotos tampoco. En la cocina quedaba una nota, escrita con su letra, te deseo lo mejor. De verdad. La leí sin emoción. La doblé y la tiré al cubo de basura sin pensarlo. La casa se sentía más grande, pero no más vacía. Era mi casa ahora. Solo mía. Y esa idea, aunque todavía no me traía alegría, me dio un tipo de calma que no sentía desde hacía meses. La calma de haber hecho lo que tenía que hacer, aunque doliera. La calma de no vivir en una mentira. El resto del proceso fue lento, pero ordenado. No hubo más dramas, ni mensajes de madrugada, ni llamadas llorando. Clara cumplió su palabra. No intentó frenarlo, no peleó por objetos ni por cosas menores, firmó los papeles en el plazo justo y no puso ninguna traba para cerrar las cuentas conjuntas. La última vez que la vi fue en la oficina del abogado. Llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que ya no me decía nada. Se sentó frente a mí en la mesa sin cruzar la mirada, solo asintió cuando el abogado le explicó el contenido del documento, y firmó sin leer demasiado. Cuando fue mi turno, firmé también, sin dudar. Fue rápido. Doloroso, sí, pero no como uno imagina que duele. Fue como cerrar una puerta que ha estado abierta demasiado tiempo y por la que ya no entra nadie. Cuando nos levantamos para irnos, ella me miró por última vez. No dijo nada, ni adiós, ni perdón, ni suerte. Solo esa mirada larga, como de reconocimiento. Me giré y salí antes de que intentara decir algo más.
No necesitaba cargar con sus últimas palabras. Durante las siguientes semanas me dediqué a limpiar. No solo la casa, sino todo lo que me recordara la vida que había compartido con ella. Tiré las sábanas que habíamos comprado juntos, regalé un par de muebles que nunca me gustaron y redecoré el salón con lo mínimo. No era un intento de empezar de cero como hacen en las películas, era más bien una forma práctica de recuperar el control sobre mi espacio. Eliminar las cosas que me molestaban. Quitar lo innecesario. Volver a tener una casa en la que pudiera moverme sin pisar recuerdos. La gente empezó a enterarse poco a poco. Algunos amigos me escribieron con sorpresa, otros con mensajes que parecían más bien una forma de curiosear que de apoyar. Mi hermano, que siempre fue directo, solo me preguntó una noche en el bar si estaba bien, y cuando le dije que no del todo pero que lo iba a estar, pidió 2 cervezas más y no volvió a tocar el tema. Eso lo agradecí más que cualquier charla profunda. Una tarde, mientras ordenaba la estantería del pasillo, encontré un cuaderno viejo. Era mío, de los primeros años con Clara. Tenía listas de compras, notas sueltas, incluso planes para un viaje a Granada que al final nunca hicimos. Lo hojeé sin emoción, solo como quien repasa una historia ajena. Nada de lo que leí me provocó nostalgia. Era como ver fotos de alguien que ya no reconoces. Guardé el cuaderno en una caja, la cerré con cinta y la dejé en el trastero, junto a otras cosas que ya no formaban parte de mi vida activa. No necesitaba quemarlo ni tirarlo. Simplemente ya no me hacía falta. Volví a salir más. No a fiestas ni nada por el estilo, pero empecé a aceptar planes que antes rechazaba. Cenas con amigos, paseos largos por la ciudad, incluso algún partido del equipo local al que me invitaban y siempre decía que no. No buscaba distraerme, solo ocupar mi tiempo con cosas que no tuvieran que ver con lo que había vivido. Me di cuenta de que llevaba años reduciendo mi mundo para adaptarme a una rutina que ya no me pertenecía. Y no me había dado cuenta hasta que estuve solo de nuevo. Un día, revisando el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Clara. No la esperaba, y durante unos segundos dudé si leerla. Pero lo hice. No era una carta para pedir perdón ni para volver. Solo decía que estaba en otra ciudad, que había empezado de nuevo, que había conseguido un trabajo temporal en una asociación y que quería que supiera que estaba bien. Decía también que había estado en terapia, que había entendido muchas cosas y que si algún día volvía a cruzarse conmigo en alguna parte, esperaba poder saludarme sin que eso me incomodara. Firmaba solo con su nombre, sin fecha. Guardé la carta en el cajón de la mesilla y no volví a abrirla. No me molestó. Pero tampoco me conmovió. Me resultó extraña, como si me escribiera a alguien que me conoció en otra vida. Al menos supe que no seguía atrapada en el mismo círculo, y eso me bastó para cerrar ese capítulo con más tranquilidad. Ahora, varios meses después, puedo decir que todo eso ya no me pesa como antes. No soy una víctima, no soy un mártir, tampoco un héroe. Solo soy un tipo que pasó por una ruptura dolorosa y que sobrevivió sin necesidad de destruir a nadie. No salí más fuerte ni más sabio. Solo más claro. Ahora sé que no quiero. Ahora sé que no tolero. Y si algún día vuelvo a estar con alguien, será desde esa claridad. A veces, cuando llego a casa, todavía espero encontrar el abrigo de Clara en el perchero o el sonido de la cafetera por la mañana. Son cosas que se quedan grabadas, no por amor, sino por costumbre. Pero se van borrando. Poco a poco. No queda rencor. Solo una historia que fue, que se rompió, y que ya no tiene espacio en mi presente. Volví a dormir en la cama grande, no porque me guste estar solo, sino porque es mía. Vuelvo a leer en las noches, vuelvo a escuchar la música que ella odiaba, vuelvo a tomar decisiones sin tener que explicarlas. Hay días buenos y días normales.
Ninguno es perfecto, pero ya no son días vividos en la mentira. Y con eso me basta. No sé si Clara encontró lo que buscaba. No sé si César sigue apareciendo en su vida o si también fue solo un error con consecuencias. Pero ya no me importa. No porque no duela, sino porque aprendí a vivir sin necesitar respuestas. No tengo que entenderlo todo. No tengo que justificarlo. Solo tengo que seguir adelante. Y eso estoy haciendo. Sin apuro, sin presión, sin expectativas. Con la calma que llega cuando ya no esperas nada de quien te falló. Con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, aunque haya dolido. Y con la certeza de que, por fin, soy yo quien elige cómo se escribe lo que viene.